Hola, estamos más en un episodio de Pantarrey. Para mí es muy especial este episodio porque voy a entrevistar a una persona que para mí ha sido bastante importante en los últimos 20 años de mi vida, en muchos sentidos, pero más que nada ha sido mi instructor de artes marciales. Todo este tiempo, independientemente de eso, hay toda una historia, hay una trayectoria que me gustaría que nos platicaras. Mario Reinero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Por qué decidiste empezar a estudiar artes marciales, Mario? Es cada quien, yo creo que de acuerdo a las circunstancias particulares de vida va escogiendo lo que hace. En mi caso, yo nací en Guadalajara, pero me crié en Centroamérica, en Guatemala. Es Centroamérica, un lugar pues muy paradisíaco, ¿no? O sea, con jungla primaria de la tipo bastante árboles de 30 metros y con flora y fauna muy interesante. Los primeros años de vida fueron en Flores Petén, un lugar en el norte, un lugar más pequeño, cerca de las ruinas de Tikal. Y bueno, el crecer más en contacto con la naturaleza, siempre jugamos y siempre vimos la opción de explorar y defendernos, ¿no? Desde chicos, ¿no? Hacíamos incursiones en la jungla, esos eran nuestros juegos de 8 o 10 años, ¿no? ¿Eran tú y tu hermano, o también Marcelo, o también Aldo? Sí, nosotros tres, pero también nuestros amigos de la cuadra, ¿no? De la pandilla. Y eran tiempos de guerrilla, que bueno, hacíamos incursiones en la selva, jugando, pero había guerrilla y había ejército. Y a veces nos topábamos con uno con otro y nos escondíamos. De hecho, sí sabíamos cómo desplazarnos sin ruido. Y cuando escuchábamos ruidos, normalmente nos escondíamos y a veces veíamos pasar tropas de unos o tropas de otros. Y es un riesgo alto, porque si nos han detectado, nos matan, yo creo, pensando que es el enemigo. Esos eran nuestros juegos. O sea que mientras nosotros estábamos acá jugando a las guerritas, tú sí estabas jugando a las guerritas, de verdad. Oye, así fue nuestra infancia, pero parte de ello siempre fue combate, ¿no? O sea, desde niño. Ok. Las artes marciales, digo, yo sé que tu entendimiento del arte marcial es más allá de los golpes, sino marcial de guerra, pues, ¿no? Entonces, por eso nos platicas lo que pasaba desde que estabas niño. Pero que tú llegaras a un lugar a entrenar algo, ¿cuándo pasa? Yo tenía, por cuestiones de guerrilla y situaciones muy serias que empezaron a suceder, incluso a vecinos que le secuestraban a los hijos a la guerrilla para pedir rescate, y muchas veces pues mandaban, como aquí, ¿no? Dedos, orejas y demás, y a veces pues moría. Mi padre decidió que ya era suficiente y nos movimos a Guadalajara otra vez. Para mí fue pues impactante ver que no hubiera seguridad como nosotros estábamos acostumbrados, con perros, bardas, armas y ¿Allá tenían armas? Sí, crecimos. O sea, todo lo que es Centroamérica, y yo creo que sigue siendo igual, ¿no? O sea, Centroamérica y Latinoamérica, no hay mucha restricción al respecto, ¿no? Mi padre, nosotros, o sea, siempre crecimos con eso como una cuestión de defensa, no como una cuestión de generar sí, acá, daño. Como lo ven acá. Había toques de queda, o sea, nosotros el autobús, nuestro recorrido diario de autobús a la escuela que pasaba por nosotros, era pasar en la mañana el recorrido para ir a la escuela, y siempre veíamos cadáveres. Era muy común de los enfrentamientos que había a veces en la guerrilla con la ciudad. ¿Estas guerrillas fueron cuando la intervención de los Estados Unidos en todo Centroamérica? Yo creo que sí eran parte de ello, ¿no? O sea, no tengo muy claro exactamente el por qué estaban, pero pues así crecimos. Y llegas a Guadalajara y Pues bueno, era otra época también Guadalajara. Estoy hablando que en los 80s, más o menos, 74, 80, es cuando nos regresamos. Y bueno, lo primero que empecé a buscar fue dónde continuar entrenando. O sea, allá era más paramilitar y aquí pues no tenía mucho acceso a muchas cosas. Empecé a buscar escuelas de artes marciales. No me agradaban los colores, nunca me han agradado los colores claros, así que todo lo que vi de karate, taekwondo no me llamó mucho la atención.
Y fui en una ocasión, pasé cerca de la escuela actual donde desarrollamos muchos años de entrenamiento y dimos clases todos, que es en circunvalación, pues en la Glorieta Colón. Y desde la primera vez que vi la forma de entrenamiento y el pelea, dije, pues aquí es. O sea, era más realista, pues. Sí, ¿no? Y a los 12 años empecé. O sea, junté lo que pude de dinero, pagué inscripción y mensualidad y no tenía para el segundo mes. O sea, nada más probé un mes y como tenía poco dinero o recurso, pues me iba a todas las clases, ¿no? Desde que abrían hasta que cerraban todo el mes, ¿no? Afortunadamente, pues le di las gracias a Sifo Enrique y que pues iba a volver cuando pudiera, y él me dijo, bueno, que si realmente me interesaba podía ayudarle con la limpieza del lugar y así intercambiar clases, y desde entonces empecé a entrenar. A mí me pasó lo mismo, porque cuando yo entré a entrenar ahí contigo, yo me acuerdo que Omar y yo no teníamos para las mensualidades y tuvimos que pintar el cuón 2 veces. Sí, pero es una forma de intercambio, ¿no? Al final. Sí. ¿Entrenaste ahí con Sifo Enrique, Kuntao Silat, o era Kuntao nada más? En aquel tiempo era Kuntao y bueno, era Imua Shangtung Kuntao, que fue lo que se desarrolló de Sifu Oto. De Sifu Oto, ajá. Más Sifo Enrique había entrenado primero karate, luego taekwondo, del antiguo en realidad, y después un sistema chino de pelea que lo introdujo ya después por medio de un alumno directo de Sifu Oto, Sifu Glenn Abrasi, y así empezamos él empezó con Kuntao y yo ya entré directo a Imua Shangtung Kuntao. Después de este periodo de entrenamiento, entras al ejército aquí en México. ¿Qué es lo que hiciste? No, yo empecé a los 12 a entrenar, ya ayudaba más o menos desde los 15, 16 a dar clases. A los 18, bueno, 17 hice ya mi grado de instructor y decidí a los 18 ingresar, pues seguir el entrenamiento en el ejército. Y me fui a la escuela de oficiales en México, el Heroico Colegio Militar, a la formación de oficial del ejército. ¿Y qué sucedió en ahí? Infantería. Pues bueno, para mí es complicado hablar de México, o sea, es algo muy interesante, pero a la vez muy corrupto. Y no me agrada la situación de corrupción del país en general. Y en las Fuerzas Armadas, pues de aquella época, era pues más bien no tan activa como es ahora, pues, en las situaciones de conflicto. Yo quería algo más... ¿Querías acción? Sí, o sea, entonces ahí decidí pues darme de baja para ingresar a la Legión Extranjera Francesa en Europa, que sí aceptaba extranjeros. ¿A qué edad llegaste a la Legión? Fue un proceso también de varias cosas, trabajo y demás. Yo salí del ejército a los 18 y medio más o menos, de lo que es la escuela de formación. Entré a los 18, terminé a los 19. O sea, nada más estuve un año, el primer año. Me di de baja y pude hasta los 24 más o menos irme a la Legión Extranjera. Un año y medio más o menos. Un año y medio. También de ella no saliste, no cumpliste el proceso, no lo completaste. Tuve la circunstancia de que mi padre enfermó. Ajá. Mi madre pues no podía mantenerse. Mis 2 hermanos andaban en diferentes lados y no se podían hacer cargo y ya tenían familia, y pues bueno, decidí regresar a hacerme cargo de mis padres, ¿no? Y es cuando llegas de nuevo a abrir al Kwon sí, lo retomé, número 1. Sí, ¿no? Lo retomé otra vez porque en ese tiempo ya lo tenía mi hermano a cargo, Marcelo. Sí, fue Marcelo también. Sí, así es. Ya era, él cuando se fue, él ya era instructor cuando tú te fuiste a la Legión aquí. Sí, también. Desde el ejército él se quedó entrenando, luego regresé una temporada y luego cuando me fui a la Legión, pues él se quedó también. Y ya cuando yo regresé, él se quería ir en ese tiempo, me parece, a Argentina, había conocido una Argentina y se fue para allá. Y yo, bueno, me quedé a cargo desde el 96, más o menos. 96. Es un periodo, los que entrenamos ahí comprendemos un periodo donde a mí ya no me tocó tanto lo de Sifu Oto, sino yo entré cuando ya estaba en el apogeo la influencia de Tours, de Uncle. Sí, es para tener nada más claro, la escuela se abrió en el 75. ¡Wow! Okay, con Sifo Enrique. Y en esas épocas fue cuando fue Sifu Oto. Sifu Oto era
capitán de fuerzas especiales de los Boinas Verdes del ejército de Estados Unidos, pero era de Indochina. Hizo 4 tours de combate de 1 año cada uno en Vietnam. Y al retiro planeaba pues, seguir de instructor y le gustaba México para venir a dar clases. ¿Tú sí lo conociste, su foto? A mí no me tocó. Yo entré después. O sea, él falleció en... No recuerdo exactamente el año, no lo tengo ahorita claro, pero yo cuando entré ya había fallecido. Yo empecé en el 80 a entrenar, más o menos en los 80s. Kun Tao Silat, Kun Tao siempre ha estado vinculado a ejercicios marciales reales. Vaya, nunca ha sido una práctica ni de deporte, nunca ha sido una práctica por premios ni por trofeos. Todos los sistemas son buenos y tienen un propósito. En el caso de nosotros siempre fue más orientado a una cuestión de defensa personal, o sea, de calle, no tanto al aspecto de competencia en general, ¿no? O sea, era cuando yo comencé a entrenar, para mí era muy llamativo que las patadas eran con la tibia y que había codazos. Para mí a mí eso me llamó mucho la atención cuando yo entré a entrenar, y eso fue porque lo empezamos a ver ya después en las artes marciales mixtas y en la UFC y en kickboxing y todo este rollo, ¿no? Sí, a lo que comento, bueno, eso es lo más superficial de la técnica en sí, ¿no? Porque... pero cuando tú llegas no sabes que va a haber filosofía, no sabes que va a haber muchos escritos de por medio, no sabes que lo que te va a decir Sifu es, ¿sabes qué? Pues en tu primer grado es importante que leas el Tao Te Ching. Y así, o sea, que aparte había toda esta parte que desconoces, sí, ¿no? Hay una formación que debe ser siempre intelectual, otra un control del aspecto emocional y un entrenamiento físico, ¿no? Que eso es parte del entrenamiento en sí. Es que es como un equilibrio, ¿no? Es lo que se pretende, ¿no? Exacto. Que no solo es estar entrene, sino que aparte del entrenamiento físico, pues hay cosas que por lo menos tendrías que leer para tener noción de lo que va realmente el arte marcial completo, pues. Sí, ¿no? o sea, bueno, el objetivo es bien importante. Cada quien, o cada instructor, o cada escuela lo tiene pues definido, es muy claro, ¿no? Las escuelas competitivas, pues lo importante es ganar competencias, ¿no? Y es válido, pues, para el que le interesa la cuestión deportiva, ¿no? A veces no son muy éticos, o sea, y hacen situaciones muy parecidas al boxeo clásico, ¿no? O sea, estarse, pues, burlando del otro o cosas por el estilo. No hay un honor o una ética al respecto. Esto es un sistema de origen marcial y se pretende buscar siempre un balance y un entrenamiento en los 3 planos. Pues el inferior, que es el físico, el medio, que tendría que ver con el control del aspecto emocional, que se dice muy sencillo y es muy difícil. Muy difícil. Y por supuesto con el entrenamiento mental, o sea, en general con preparación, con filosofía, con meditación y muchas otras cosas, ¿no? O sea, es una formación integral, es lo que se ha buscado, ¿no? De siempre. Kun Tao tiene 2 vertientes muy importantes, que es la parte china y la parte de arte marcial indonesio. Es una fusión, porque bueno, del sur de China surgen los primeros sistemas de Kun Tao, que son sistemas del sur, o sea, que involucran pues muchas técnicas, ¿no? En general. De base, lo más antiguo es el Xingyi, el Pakua y el Tai Chi, pero también derivados de Shaolin, de Wing Chun, o sea, de lo que ahora le llaman Wing Chun, ¿no? Que son sistemas del sur de China. Y esos sistemas se evolucionan y emigran a Indochina y se mezclan con los sistemas que tenían de combate de allá, y se desarrolla esa particularidad que es lo que tenemos nosotros, pues, que es Kun Tao y Silat. Silat son artes general, pues es un término genérico de artes indochinas, y Kun Tao de ese sistema de origen chino, principalmente del sur de China, ¿no? Sí, cuando entre más le investigas ahí, que nos ha tocado leer la biografía de Onkol y todo, te das cuenta de que todo tiene un nexo filosófico y de entrenamiento con China, con Mongolia, y con Indonesia e India también, porque es Indochina. O sea,
los sistemas en Indonesia se fusionan, como sucedió también en China y Japón y ciertas regiones del sureste asiático, con las filosofías hindús antiguas, budistas, taoístas chinas, confucianistas también, y particulares de Indonesia, ¿no? O sea, es una fusión de varias líneas. Podríamos decir que el Kung Fu Shaolin es más budista, confucianista, y el Kung Tao es más taoísta. Sí, en general sí, Kung Tao es más taoísta, pero también tiene influencia de los sistemas budistas de Shaolin. O sea, es un 70-30 más o menos. ¿Por qué está tan desdibujado? O sea, en las investigaciones que tú me has comentado, en muchas cosas que hemos leído, es probable que las artes marciales vengan de la India. ¿Y por qué están tan desdibujadas allá entonces? Sí, no, es indochino en general. Todas las culturas han tenido sus sistemas de combate, ¿okay? Todas. Todos han tenido enfrentamientos armados en toda la historia. Entonces, realmente artes marciales como tal, o sea, si entienden el término como marcial militar, todas las culturas lo tienen. Europa lo tiene. O sea, actualmente existen los ejércitos y todos los enfrentamientos de combate a todos los niveles se hacen en todos lados. O sea, estas artes marciales tienen un diferente enfoque porque lo que se hizo moderno, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente se desarrollaron los sistemas deportivos, basándose en varios sistemas característicos que tenían un origen marcial, real, derivado de ciertas culturas. Entonces, no solo es... lo que nosotros trabajamos es más indochino, pues, pero absolutamente todas las culturas, todos los sistemas tienen sus artes marciales y todas son válidas, todas son correctas y todas son buenas, ¿no? Depende de la persona que quiera o que lo que esté buscando, ¿no? O sea, pero en un momento dado los hindús tuvieron algún sistema de arte marcial. Sí, el Kalaripayat es un sistema muy desarrollado que integraba igual, o sea, y lo siguen haciendo hasta la fecha, ¿eh? O sea, no está disociado. No está muerto, pues. No, tampoco. para nada. O sea, si ustedes investigan un poquito al respecto, o sea, son expertos en herbolaria, son expertos en masaje y en combate. O sea, con diferente tipo de armas, sobre todo punzocortantes, espadas y diferente tipo de cuchillos o semejantes a los que eran beats. Es evidente, por ejemplo, que tú después de cierto tiempo de estar practicando las artes marciales, para ti fue necesario llevar la parte intelectual, o sea, darle un enfoque también intelectual. ¿Esto por qué? Yo he querido o profundizar lo más que se pueda dentro de una parte integral, como se hacía antes de la Segunda Guerra Mundial. En realidad eran caminos honorables, o sea, que todos los guerreros seguían, de todas las culturas. O sea, es tan válida Japón, Corea, China, o sea, Tailandia, todos. O sea, en general, Indochina, cualquier otra situación. No era, y aquí es donde diferenciamos, ¿no? Cuando ustedes hablan de un arte marcial, es exactamente eso, un arte de guerra, para la guerra. Y lo que actualmente se desarrolló como sistemas deportivos son buenos, pero los objetivos son diferentes, son competitivos, 100%. Todos son buenos, pero tienen propósitos diferentes. Y pues habría un tercer grupo que se ha desarrollado actualmente, que son más bien como artes de salud, que no son marciales, ni son combativas, pues. Entonces, solamente es diferenciar qué se hace. Todo es bueno, pero cada cosa tiene un propósito. O sea, si alguien quiere hacer un sistema de salud, como lo hacen actualmente mucho en Tai Chi, por ejemplo, o Qigong, y pretende hacer una pelea competitiva, pues sucede lo que siempre ha pasado en los lo que hemos visto en los videos. Lo que ven en los videos. O sea, son propósitos diferentes, actuales. Sí. Antes no era así. Antes el Tai Chi era un arte marcial. Estaba vinculado a un propósito marcial y de guerra. Peleaban y se mataban con eso. Pero actualmente se dividió. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas surgieron primero, o sea, para controlar a la gente, lo volvieron un sistema deportivo. Entonces, quitaron lo que realmente era letal, dañino, y lo hicieron un deporte de competencia. Y
está el tercer grupo, que es salud. Entonces, digamos que hay tres divisiones, pero la realidad es que las tres son una, ¿ok? O sea, el arte marcial antiguo integraba a los tres, actualmente están divididos. Ahorita, ¿dónde puedes encontrar un auténtico arte marcial? Pues en cualquier ejército, en fuerzas especiales. O sea, están diseñados para matar al enemigo, con principalmente armas punzocortantes y armas de fuego. Y también sin armas, en dado caso que lleguen a un extremo. Un combate cuerpo a cuerpo. Entonces, esos son las artes marciales modernas, literal, reales. O sea, artes de combate, artes militares, actuales. De ahí, pues el 90% de lo que van a ver principalmente es deportivo, 80% actual más o menos promocionado en general, desde boxeo a todos los sistemas de lucha que se dividen ahí y a también todas las cuestiones de combates de artes mixtas y demás. Cada una tiene su propio sistema, sus propias reglas y sus propias formas de trabajo. El hecho de que sean expertos en uno u otro no les garantiza que sobrevivan a una situación de guerra o de la calle. O sea, esa es la diferencia entre tener una base o principio marcial militar a un deportivo. Porque puedes ser el campeón del mundo que quieras y con una simple bala en el cráneo se va a acabar, y eso a cualquiera nos pasa. O sea, pero bueno, si traes entrenamiento, si traes armas, es otro sistema, ¿no? O sea, entras en otro tipo de combate. Siempre me acuerdo que tú y todos los demás instructores nos decían que con un cuchillo cualquier persona era letal, o sea, aunque no supiera usarlo, ¿no? Totalmente. O sea, son enfoques diferentes. Entonces, lo que está más promocionado actualmente a nivel mundial son las artes deportivas. Y son buenas disciplinas, ¿ok? Hay de todo y cada quien escoge lo que les gusta, ¿no? Las cuestiones netamente más militares o paramilitares tienen un enfoque más hacia una situación de guerra o de supervivencia en la calle. Y las cuestiones de salud, pues es exclusivamente de salud. O sea, aunque hacen movimientos que pudieran parecer, en realidad no tienen ese enfoque, están disociados. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo lo que he tratado siempre es de integrar. O sea, no existe nadie que sea perfecto en nada. O sea, y no existe mejor sistema que nadie. O sea, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que hacer en cuanto a la práctica, pero debe de partir de esos tres principios, ¿no? Un entrenamiento físico, un entrenamiento a tu nivel emocional y a tu nivel mental para mejorar. Y que te brinde en nuestro caso, una defensa personal, ¿no? O sea, y la mejor defensa, pues es el entrenamiento y la práctica y tener una condición de alerta. O sea, la gran mayoría, y esto hay muy buenos textos al respecto, vivir en una condición sin alerta es exponerse a cualquier circunstancia de calle. Ahorita pues todo el mundo ya no vivimos en ninguna condición así porque pues México no es precisamente... No te permite vivir eso. No, México no te permite vivir en esa condición. Lo que decía David Grossman de permanecer constantemente en la fase naranja, ¿no? Es correcto y lo mencionas. Ese es uno de los textos que estudiamos gracias a contacto con buenos amigos que los han recomendado, que también trabajan este tipo de sistemas de seguridad. David Grossman es un ex oficial de los Rangers del Ejército de Estados Unidos que menciona muy claro estas circunstancias en cuanto a los niveles de atención, ¿no? O sea, ya cuando te das cuenta que no es seguro, entonces ya sales con un nivel de atención de alerta, ¿no? Cuando detectas una posible agresión, buscas siempre la evasión y cuando la tienes ya encima, pues hay que hacer una reacción, ¿no? Que eso se lo recomendaríamos a todo mundo que nos escucha, ¿no? Pues en cuanto sales de la puerta de tu casa tienes que estar al pendiente absolutamente de todo. Y ¿no? lamentablemente ni siquiera es al salir. Tienes que estar pendiente adentro también, porque, o sea, en cualquier momento... se te meten a la casa. Se te meten, ¿no? O sea, y esto ya es una circunstancia de supervivencia de mucha importancia, porque si algo sucede así, normalmente va a ser así, nadie va a entrar desarmado y cualquiera que entre con un arma tiene la capacidad de matarte a ti y a tu familia. Entonces, si entienden el riesgo, pues tienen que tener una práctica, un entrenamiento y un código de poder ejecutar una defensa, porque es tu familia y eres tú. Así es la última, es lo único que nos queda, ¿no? Al final. Pues es lo que siempre ha sido, es que al final
la gente se sorprende o piensa que ahora está peor el mundo. Y no, o sea, si ustedes analizan toda la historia, vean la época medieval, hacia atrás, o sea, siempre ha sido igual. Es que eso no ha cambiado. No, lo que ha cambiado es que nos han limitado o nos quieren manipular más y nos quieren someter más la gente del gobierno. A las élites de poder no les gustan las personas con mentalidad guerrera y nunca les han gustado. No, y aparte es imposible que una autoridad, llámese cualquier policial, o sea, esté contigo 24/7 para cuando suceda un evento. O sea, las circunstancias que todos somos seres independientes y una vez que ya no dependemos de los papás, pues debemos de prepararnos para pues, la vida. Y así como debemos de prepararnos con estudios, deberían de tener un sistema que les sirva de seguridad, porque la responsabilidad de nuestra seguridad es nuestra, no es de otra persona. Hemos comentado varias veces en todas las veces que nos hemos juntado a entrenar y todo, que en Kuntao a lo que aspiraríamos en un momento dado es a llegar más bien sanos a edades adultas, ¿no? Es correcto, bueno, pero la base de la salud principalmente tiene que ver... con que llegues vivo para empezar. Sí, pero lo más simple es lo más adecuado, siempre. Con tomar agua en lugar de bebidas azucaradas, comerciales, que no es alimento, consumir alimento que realmente sea natural, de origen, ¿no? O sea, no procesado, no químico, que es pura basura. Entonces, la salud empieza por la alimentación. Bajar mucho el consumo excesivo, tanto de azúcares refinados y grasas de origen animal, porque sí es necesario, pero no en el exceso que lo consumimos actual por la cuestión de mercadotecnia. O sea, desayunar, comer y cenar tanto azúcares refinados como proteína de origen animal es un error grave que nos ocasiona las enfermedades actuales. Aquí sería importante hacer un acotamiento que aparte de ser instructor, eres médico. Sí, soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara, médico general con diplomado en urgencias. He estudiado medicina china, acupuntura, y bueno, pues la idea es integrar, ¿no? O sea, y ser congruente pues con tu vida. Sí, pero digo, para que la banda aquí diga, ay, pero esas recomendaciones sí tienen un sustento, digamos, como le gusta a la gente, un sustento científico. Pues. Totalmente. Y bueno, aparte es lógico. Es sentido común, ¿no? O sea, ya depende de cada quien, ¿no? Y es decisión de cada quien, pero lo primero es, pues bueno, como se dijo siempre, ¿no? Una vida sana, mente sana y cuerpo sano, ¿no? O sea, en general. Los tóxicos no sirven para nada, o sea, en realidad, y yo soy así, ¿no? Independientemente de cada quien es libre de eso, ¿no? Pero yo no fumo, no tomo, ¿no? O sea, el alcohol no es malo en cuanto se maneja puro y no en excesivas cantidades. A mí yo no lo pues es como consumo. Yo pienso que sí es como muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, si te tomas un medio litro diario, pues estás en el hoyo. No, sí, así es. Pero, por ejemplo, en general, ¿no? El fumar, cualquier vicio, el consumo de medicamentos que son los autorizados, que realmente son dependientes. La mayoría de las enfermedades reales se corrigen con buenos hábitos de vida, ejercicio y alimentación. Y se evita el consumo crónico de medicamentos que a la larga va a generar más problemas. No existe un medicamento que no tenga una... No, ni tampoco un alimento. O sea, entre más procesado y químico es más difícil para absorber y procesar del organismo y genera más daño. O sea, es irse a lo más simple y natural y evitar dentro de la medida de lo que se pueda lo más químico artificial, ¿no? Que no tiene mucha salud. Y un ejemplo bien simple es, pues pueden tomarse los mejores suplementos vitamínicos del mundo con agua y traten de vivir con ello y se van a morir. Hagan lo mismo con agua y una simple manzana y pueden vivir tiempo indefinido, ¿ok? O sea, es tan simple como eso. Lo natural no supera, o sea, lo artificial jamás va a superar a lo natural. Es como esta nueva tendencia a tomar proteína en polvo, ¿no? Sí, pero el exceso de proteína daña en general, ¿no? O sea,
Si lo haces así en polvo, pues va a dañar riñones. Y si lo haces regular, con el consumo excesivo de proteínas, pues te va a dañar los vasos, las arterias, y te va a generar infartos o eventos vasculares cerebrales, que es la causa número 1 de muerte en el mundo, ¿no? Es que todo requiere cierto esfuerzo, ¿no? Es más bien comprensión, más que eso, porque no es difícil. O sea, si se entiende, es muy sencillo hacer lo correcto, pero pues hay una desinformación tal por la cuestión de mercadotecnia que tiene confundida a la gente, y lo que es malo lo ven como bueno y lo que es bueno lo ven como malo. O sea, pero les falta sentido común de lo básico para entender la vida normal, cotidiana, ¿no? Desde que yo te conozco y comenzamos a intercambiar palabras, a entrenar y todo esto, yo vi cómo fuiste primero de la filosofía occidental y el taoísmo. Ahora te he visto hablar más de filosofía hindú. Todo está ligado al final, ¿verdad? Sí, bueno, la realidad es que todo tipo de filosofía, incluso europeas o prehispánicas, o de cualquier lugar, llevan al mismo punto. O sea, es entender que la vida es más allá de lo que vemos, y todo lo que vemos es producto de algo que no vemos. Entonces, pues el universo, el hombre, la naturaleza, o sea, somos producto de algo que no somos nosotros y no vemos. Y nosotros creamos todo lo que... Y no creamos, es un error al decir crear. O sea, modificamos y desarrollamos todo lo que vemos que desarrollamos, ¿no? Pero son modificaciones, no creaciones, porque el hombre no tiene la capacidad de crear absolutamente nada, porque al decir tener hijos es un programa que tenemos en nuestro ADN. En nuestro ADN. Sí, o sea, no es algo que tú te esfuerces. No es algo que nosotros estemos creando. Y pues el hombre no tiene la capacidad ni de crear agua, o sea, porque pueden mezclar el hidrógeno y el oxígeno, generar un líquido que es tóxico, y si alguien lo bebe se muere. Entonces no tiene la capacidad de crear absolutamente nada. ¿Tiene la capacidad de modificar todo? Sí, claro. O sea, la gran mayoría de todas las cosas que contaminan es creadas por el hombre. Sí. Las que son naturales, pues son desechables y abono a la naturaleza, ¿no? Más sin embargo, pues tenemos que vivir y tenemos que crecer y tenemos que desarrollar las ciudades, ¿no? O sea, y la vida. El objetivo de la vida es una escuela, es un aprendizaje. Y eso ya es particular de cada quien, o su ideología o su filosofía, lo que tenga al respecto, ¿no? En una de las últimas clases te escuché decirle a alguien, porque alguien te dijo o te comentó o te preguntó, bueno, entonces quiere decir que es malo el dinero. No, es que hay que o sea, no, es entender que el dinero es un medio, pero no es el fin, porque pues, o sea, podemos tener todas las propiedades, dinero del mundo, y nos morimos y no nos llevamos nada. Entonces, si lo que trasciende no es material, pues entender que eso es un medio, y estamos aquí pues para crecer, aprender y enseñar, ¿no? Eso del dinero está súper fácil, porque cuando te enfermas te das cuenta que el dinero no te va a dar nada. No, pues o sea, digo, a lo mejor te puedes ir a un hospital y lo que quieras, pero el recurso primario, o lo que realmente es más valioso, no tiene un valor comercial. Y un ejemplo muy simple es el oxígeno o el aire. A ver, compren el oxígeno para vivir, o lo necesitan o no. O sea, sin poder respirar, pues realmente pues la mayoría en 5 minutos está muerto, ¿no? Hablo quitando las excepciones de los expertos en buceo y demás, ¿no? Lo que realmente se necesita, pues, es distinguir bien lo que nos es útil de lo que puede ser valioso, ¿no? El comentario es, pues, tal vez un atardecer, pues es valioso, y un mechero puede ser útil. La amistad, pues, puede ser valiosa, ¿no? El dinero, pues, es una utilidad. Tiene un valor comercial, pero pues lo que realmente vale no se puede comprar con el dinero, ¿no? O sea, el respirar, pensar, sentir la luz del sol, las estrellas, la lluvia, el mar, o sea, todos los ecosistemas, compartir el tiempo realmente con quien tú quieres, o tu familia, o sea, pues que nazca tu hijo. Todo lo bueno de la vida no se compra con dinero, ¿no? Así es.
en cosas de las que nos platicaba Uncle y cosas de las que escribe Uncle, que pareciera que si vas a China, y tú ya fuiste a Wudang, Sí. Ya no vas a encontrar esos sistemas tan combativos y con ese enfoque tan marcial, porque pareciera que todos estos exponentes y todas estas gentes que guardaban este conocimiento huyeron de China. Y ahora los encuentras en otras partes. ¿O tú crees que en China todavía hay todo Sí, este es tipo que hay de todo en todos lados. ¿Ok? Es cuestión de buscar. O sea, no necesitan irse a la montaña para encontrar la paz interna dentro de ustedes, ¿no? O sea, todo está en todos lados. O sea, sí es posible encontrar en China gente con buena línea. Cuando fuiste a hacer las formas con Sifu Chen, Sí, ¿quién es? sí. Que se pusieron a hacer técnicas y... Él es, o sea, el moderno Gudan que... Pero pareciera que están más enfocados en cómo se ve, ¿no? ¿O no? Sí, lo que pasa es que a ese punto voy. O sea, el Gudan antiguo de hace 100 años para atrás era una cosa muy diferente porque entró el gobierno comunista, los expulsó y mató a muchos. En los 90 se empezaron a retomar los que les interesó volver a reactivar eso, y como pudieron lo empezaron a promocionar dentro de lo que lo dejaba el gobierno. Y al principio surgió el deporte nacional, ¿no? Entonces lo hicieron bajo el estándar de deporte chino, ¿no? O sea, y de salud, es lo que se ha desarrollado actualmente, ¿no? Yo a lo que fui nada más es a conocer los lugares antiguos y tomar o retomar algunos de los sistemas o formas o técnicas que ellos lograron acumular, ¿no? Pero, por ejemplo, pues mi maestro, ¿no? William de Thouars, que él trae una línea directa de esos maestros que surgieron o se fueron antes de la Segunda Guerra Mundial fuera de China. A los archipiélagos. Sí, a toda la Indonesia. Tenemos una línea directa, pues, pero la forma de entrenamiento al antiguo antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí es muy diferente la forma de trabajo. ¿Hay otro arte marcial que tú conozcas? A mí me llamó mucho la atención desde que empecé a entrenar que Uncle hablaba sin ninguna pena de decir que había estudiado esgrima. Sí, Hablaba sí. sin ninguna pena de que había estudiado boxeo con boxeo francés, que había estudiado esto, que... O sea, no hay esta especie como de cerrazón a decir, nuestro arte es así, no tenemos más que este golpe y ahí se acabó. O sea, yo me he dado cuenta que va cambiando constantemente y si alguien llega y aporta algo, se absorbe, se queda y se desarrolla. Sí, es una mentalidad, volvemos al punto de entender la fuente o el origen, ¿no? O sea, cuando se tiene una visión un poquito más marcial o cuestión práctica de una situación de supervivencia, pues usas lo que funciona y lo adaptas para que te funcione, y no necesariamente lo que le funciona a uno le funciona al otro por tamaños, por pesos, por características de cada quien. O sea, hay que adaptar ciertas cosas a cada quien. Pero es como decir una técnica de supervivencia, ¿cuál es la mejor? Pues bueno, ve al lugar y sobrevive, ¿no? De acuerdo al terreno. Es lo mismo. O sea, es de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la persona. Sí hay bases que se estudian, se practican. El cómo se interpreta, se desarrolla o se aplica depende de la experiencia de cada quien. Es como yo me imagino que en fuerzas especiales, sobre todo las estadounidenses, que llevan mucha vanguardia científica, teórica y todo, van modificando sus tipos de entrenamiento, ¿no? Todo sigue una evolución y se adapta al medio. O sea, nunca se quedan con esto y ya no se mueven, no, al revés, lo van moviendo, y moviendo. Las bases son las mismas, porque pues bueno, el ser humano sigue teniendo dos piernas, dos brazos. Así es. Pero hay muchas formas de hacerlo. Lo que sea más simple, lo que sea más práctico es lo más funcional siempre. Híjole, traigo muchas cosas en la cabeza. Lo que estuvimos comentando, el detalle de lo que sucede en el mundo y las culturas. Yo, bueno, nada más lo expongo de esta forma, ¿no? El hombre sigue siendo el mismo, nada más cambia la tecnología. Pero la búsqueda real es interna, no es hacia afuera, ¿no? O sea, el verdadero camino de aprendizaje está dentro de nosotros, no necesitamos verlo fuera, y es una combinación externa e interna, así como los sistemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, pues si ustedes analizan de una forma más fría, objetiva, realista, qué era lo que había en México antes de la llegada de los europeos,
y pues eran comunidades indígenas que combatían todas entre todas y se mataban todos entre todos y se decapitaban y cortaban y es más, se comían unos a otros, o sea, ahí está el pozole, ¿no? De ahí surge. Sí. Entonces, eso es parte de la cultura guerrera que teníamos. Y bueno, ¿qué tipo de europeos llegaron a América? O sea, no era el promedio, ¿ok? Eran mercenarios la mayoría, militares todos con experiencia, la gran mayoría conquistadores. Entonces, esa es la fusión de lo que tenemos aquí. Y pues no es de sorprender que México es como es, o sea, es la realidad. Entonces, en lugar de querer cambiar lo que no se puede, pues es adaptarse al medio y vivir lo mejor posible uno y su familia, ¿no? Sí, te topas con la realidad cuando tú en cualquier situación empiezas a querer cambiar el medio en el que estás. Ahí es cuando empiezas es tu primer choque con la realidad, ¿no? Sí. Es un principio taoísta, ¿no? Hay que saber fluir como el agua, punto. Entonces se adapta uno al medio. No es un principio de supervivencia, ¿no? Es adaptarse al medio. Si uno no lo hace, pues no sobrevive. ¿Por qué está tan vinculado el taoísmo con el combate? ¿Por qué tiene un vínculo tan grande? Digo, debe de haber más filosofías que lo tengan, pero yo no conozco otra que vaya tan de la mano con el combate como el taoísmo. Hay varias corrientes, ¿no? De hecho, está muy bien descrito una concepción filosófica en el Bhagavad Gita hindú sobre la vida y sobre la guerra y sobre el exterior y el interior del ser humano, ¿no? Y en el Tao Te Ching es otro de los textos clásicos bases del taoísmo que pues simplemente considera el mundo de una forma natural y parte de este principio, bueno, los principios básicos de supervivencia es que tengas la capacidad de poder sobrevivir, ¿no? Uno es en cuanto a la respirar y alimentarte, tener un medio donde vivir o algún lugar, y pues el otro que tengas los medios para poder sobrevivir en general, ¿no? Entonces parte de ello es que te sepas defender. Así es. Mario, me gustaría que tuviéramos otra chance de platicar más. Quisiera cerrar con algo. Yo te quiero agradecer mucho la chance de hablar. Sé que es entre nosotros hablar es fácil, pero que yo te haya pedido que hablemos frente al micrófono para ti es... No, es que no, bueno, no soy tanto de hablar. Así es, yo lo sé. Pero para mí lo valoro mucho y te agradezco mucho. Se agradece igual. Pues bueno, ahí sí que estar pendientes y seguir. Lo importante siempre va a ser pues renovarse, aprender día a día, buscar mejorar. La clave de todo ello es la expresión que de ahí parte, ¿no? Que al final es dentro de nuestro interior, ¿no? El pensar de una forma correcta y el expresarte de una forma correcta tiene más importancia de lo que la mayoría piensa, ¿no? Porque es programa, o sea, nosotros somos programables y eso se ve muy claro con lo que hacen los medios con la gente. Entonces parte de esa de programarnos de forma adecuada es pues, pensar de forma correcta y expresarte de forma correcta, y eso ayuda a desprogramar lo que te programan de forma incorrecta, que la gran mayoría pues lo sigue o se lo cree, y ahí es donde genera, o sea, hay que buscar una maestría en hacer nuestra vida como nosotros queremos, no como el medio quiere, ¿no? Es rebeldía del espíritu, ¿no? De buscar mejoría a toda costa para ti y para quien está contigo, ¿no? Mario, muchas gracias. Pues a la orden y ahí pendientes. Esto fue Mario Reinero y Juan Pablo Martínez para Pantarrey. Hasta luego.